Buenas tardes a todos. El tema que tenemos que tratar hoy es un tema que a mí me parece bastante interesante y bastante controvertido y en España todavía no muy utilizado, increíblemente, que es la evaluación para el desempeño, la evaluación del desempeño de nuestros trabajadores o colaboradores. Lo primero que quiero compartir con vosotros es una serie de preguntas. Por ejemplo, ¿qué pensáis? ¿Es necesario medir el desempeño en una organización? ¿Es una pérdida de tiempo? ¿Es innecesario? ¿Es imposible? ¿Es poco práctico? ¿Se puede medir pero la verdad es que no aporta demasiado a la organización? ¿Qué es lo que pensáis sobre esto? ¿Es necesario? ¿Se debe y puede medir? Me dicen por aquí. En las pequeñas empresas no lo veo necesario, pero útil. ¿Por qué en las pequeñas empresas no lo ves necesario? Imagino un negocio familiar de dos dependientes o dos comerciales. Vamos a imaginar un negocio en el que eres tú solo. ¿A ti te gustaría saber si lo haces bien? ¿Si no lo haces bien? ¿Si tu desempeño es el adecuado? ¿O ya lo sabes a priori? ¿Que tu desempeño es el adecuado? Y si lo sabes a priori, ¿cómo lo sabes? ¿Te basas en algún dato objetivo? Vale. Siempre es bueno saber cómo podemos mejorar para aumentar la calidad del servicio, pero en las pequeñas a veces hay otras prioridades. Sí, en las pequeñas empresas, y yo las conozco bastante, sí que es cierto que generalmente priorizan algunos otros factores y efectivamente hay poco tiempo. Pero fíjate una cosa, el que prioricen otros factores no significa que esos factores realmente sean los importantes. Y es muy importante conocer si hacemos bien las cosas, porque en una pequeña empresa y en una grande, pero en una pequeña empresa se ve bien, si hacemos las cosas adecuadamente, captaremos clientes y fidelizaremos los clientes. Pero si hacemos las cosas no adecuadamente, perderemos esos clientes. Y es que a veces no somos capaces de captar o de llegar a esa información de si lo hacemos bien o mal. Muchos emprendedores, muchos autónomos y muchas pymes no saben hacerlo. Y para eso está una evaluación objetiva, basada y apoyada en variables o en factores a evaluar, que nos dan mucha información sobre si lo hace bien mi compañero, si lo hago incluso bien yo, porque no hay nada como evaluarnos objetivamente y a través de factores concretos. Entonces, yo creo que sí que es necesario siempre. Lo que ocurre es que en una pyme se hará de una manera a lo mejor bastante menos sofisticada que en una multinacional, pero en cualquier caso aporta información que es crucial y que es crítica para el buen funcionamiento de esa empresa y para la supervivencia de ella, ¿vale? Bueno, fijaos, hemos decidido que es necesario, ¿vale? ¿Por qué es necesario? ¿Para qué sirve medir el desempeño? Decidme alguna respuesta lo más concreta que podáis. Entonces, hablábamos de para qué sirve medir el desempeño de nuestros trabajadores o el nuestro mismo. Eh, por aquí me decís que para conocer hasta qué punto podemos exigir, efectivamente, para conocer los puntos fuertes y débiles, para algo más se os ocurre. Para mejorar, muy importante, para ese famoso improvement inglés. ¿Algo más?
para conocer si estamos siendo o no eficaces. Vale, vamos a continuar porque vais a ver la utilidad que tiene la evaluación del desempeño. Y quería empezar con estas preguntas y quería empezar sobre todo contándoos muy brevemente, en píldoras, porque tenemos una hora, la filosofía de este proceso, porque es lo más importante que yo quiero que captéis, ¿vale? Bien, una organización necesita medir la eficacia del trabajo ejecutado y realizar los ajustes que le permitan lograr sus objetivos. Claro, pensad una cosa, ¿cómo yo puedo saber si se están cumpliendo los objetivos que yo me he marcado si no lo mido? ¿Cómo yo puedo saber si se está cumpliendo que vamos a llegar a este nivel de facturación o a este nivel de clientes sin preocuparme por saber si lo estamos haciendo porque lo hacemos correctamente, estamos llegando a esos objetivos porque lo hacemos correctamente o no estamos llegando y a qué se debe? Todo eso hay que analizarlo, ¿vale? Entonces, fijaos, a nivel estratégico, el medir el rendimiento de nuestros colaboradores permite relacionar los ratios económicos con los relacionados con la productividad. Eso es lo que se estaba contando. Si lo hacemos bien, tenemos que saber, y los ratios económicos son los correctos, tenemos que saber de todo lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, qué es lo que conduce a esos ratios económicos buenos, porque así podremos saber cuál es la eficiencia de nuestra organización y potenciarla. Pero es que si esos ratios económicos son negativos, con más razón, tendremos que saber qué es lo que estamos haciendo mal en nuestra organización. Con lo cual, a nivel estratégico, medir el rendimiento es importante. Pero es que además, si nosotros tenemos claro el rendimiento de nuestros colaboradores, qué se hace bien y qué se hace mal, podremos orientar nuestra organización, corregir, modificar variables inadecuadas, modificar estrategias que no hemos trazado adecuadamente y por lo tanto estamos yendo con nuestro barco hacia unas metas incorrectas. Y por último, a nivel estratégico, nos permite tomar decisiones respecto de uno de los recursos más caros para la mayor parte de las organizaciones, que son los recursos humanos. Muchas veces, sobre todo ahora en tiempos de crisis, nos hemos dado cuenta de que resulta que en las organizaciones han descubierto el chocolate del oro, y es que ahora se preocupan por saber que con 10 trabajadores o con 10 puestos de trabajo, mejor dicho, se pueden hacer cosas que antes se hacían con 15 o 20. ¿Qué pasa? ¿Que antes no se llevaba a cabo la evaluación del desempeño? Pues precisamente para estos temas está, ¿vale? Para hacer eficiente nuestra organización y un recurso que en una empresa es muy caro y es precisamente lo relacionado con las personas o el personal de nuestra organización. Vale, a nivel de recursos humanos, ¿qué nos permite evaluar el desempeño de nuestros trabajadores? Pues primero, gestionar el personal de una manera más eficiente, objetiva y ajustada a la realidad. Cuanto más sepamos cómo nuestros trabajadores trabajan, más objetivos y más justos seremos con otros procesos que se llevan a cabo en recursos humanos como son la remuneración, la promoción, etcétera. Más cosas. Permiten medir variables como el grado de implicación o compromiso. Claro, evaluando el rendimiento, el desempeño, nosotros podemos saber si nuestros trabajadores están implicados, están comprometidos, etcétera. Y por último, muy importante, garantiza la justicia en la gestión de personal, que es lo que se estaba contando antes. La formación, los sistemas de retribución, todo eso, cuanto más se pongan en función de datos objetivos en cuanto al rendimiento, más justos seremos. ¿Esto lo entendéis? Sí, me decís por aquí. Vale, pues fenomenal. Vamos a seguir avanzando y profundizando en esto. Vale, pero fijaos una cosa, estamos viendo que la evaluación del desempeño es importante. ¿Qué es importante? A nivel de dirección, a nivel de estrategia y a nivel de departamento de recursos humanos. ¿Por qué? Porque nos permiten pues todos esos factores de los que hemos hablado. Pero es que otra cosa importante que tenemos que tener muy clara es que la evaluación del desempeño es un proceso que se debe hacer en recursos humanos porque está muy relacionado con otros procesos y cuya información, la información que se obtiene en la evaluación y gestión del desempeño va a influir en otros procesos de recursos humanos, como es, por ejemplo, la gestión de las retribuciones, como es, por ejemplo, el desarrollo profesional, la formación, la promoción de nuestros recursos humanos,
como es el dimensionamiento y la estructuración. Cuando nosotros nos dedicamos a medir el desempeño, pasa lo que os decía, que a lo mejor podemos llegar a una nueva dimensión de nuestro equipo de recursos humanos, mayor o menor, pero es que además gestionaremos las retribuciones de una manera más adecuada y más justa, pero es que además obtendremos información concreta para saber si tales profesionales pueden promocionar o no, o deben formarse en esto o no en el futuro. Muy bien, un ejemplo concreto para que entendáis la importancia de la evaluación del desempeño. Por ejemplo, ¿qué nos puede dar a descubrir esta evaluación de desempeño? Pues, por ejemplo, en una organización A que se realiza por primera vez evaluaciones anuales, se implanta esto a los mandos superiores, resulta que los responsables de esta organización se sorprenden con estos resultados, que no han sido tan favorables como esperaban, porque el 58% considera que se convocan demasiadas reuniones y que son poco productivas. Así que, a partir de estos resultados, se ha incluido en el plan de formación un curso de organización de reuniones para los responsables de departamento. Esto es uno de los indicativos que podemos detectar, diagnosticar en una evaluación del desempeño, con unas preguntas acertadas, que luego veremos. Vale, el concepto de la evaluación del desempeño. ¿Qué pensáis? Sin mirar la diapositiva que os acabo de poner. ¿Cómo se concibe o qué concepto hay de la evaluación del desempeño en las organizaciones? Así, de manera genérica, ¿qué os parece? Intromisión en el trabajo. ¿Qué más? Control, efectivamente. Análisis, bueno, algo positivo. Que es motivo de reprimendas, efectivamente. ¿Qué más veis? ¿O qué más habéis visto? Que intenta buscar mejoras. Bueno, sí, en algún momento y en alguna organización se ve así. Efectivamente, yo creo que en la evaluación del desempeño en este proceso, la verdad es que si preguntáramos a la mayor parte de organizaciones y profesionales, a mandos intermedios, a mandos superiores y a trabajadores, creo que tienen una visión, la mayor parte, bastante negativa o bastante negativo de este proceso. ¿Por qué? Pues porque el objetivo que este proceso ha tenido en muchas empresas, en muchas organizaciones, es precisamente la reprimenda, como decíais, es decir, castigar actuaciones que se desvían de lo solicitado a los trabajadores. Es decir, la evaluación del desempeño, cuando se ha introducido en organizaciones, se ha introducido pues para conocer lo que se hace mal y eliminarlo y castigar a los trabajadores por ello. Es decir, se concibe la evaluación como un examen. Como un examen que el que la pasa estupendo, pero el que no, pues conlleva que se le reduzca el salario, que tengan sanciones, que tengan despidos, que tengan un mal concepto de él en esa organización. ¿Qué os parece lo que os estoy contando? ¿Es así o no? Sí, me decís por aquí. Sí. ¿Todos estáis de acuerdo? ¿Algunos no? Sí, pueden tener esa sensación porque estamos acostumbrados a que cuando se nos evalúa de alguna manera es para decirnos lo que hacemos mal, exactamente, no lo que hacemos bien. O ya, fíjate lo que digo, para decirnos lo que hacemos mal con la intención de que nos dieran indicaciones para mejorarlo, pero no, normalmente nos dicen lo que está mal, simplemente nos indican esto lo haces mal, y ahí te dan el diagnóstico o la evaluación de desempeño para que tú te busques la vida. Bien, pues es que esta es una visión muy limitada de este proceso
que es bastante importante y enriquecedor para una empresa. Fijaos, la evaluación del desempeño es un proceso sistemático y periódico que sirve para estimar cuantitativa y cualitativamente el grado de eficacia y eficiencia de las personas en el desempeño de sus funciones en el puesto de trabajo, y lo que intentamos con él son dos cosas, ¿vale? Primero, mostrarles sus puntos fuertes y débiles, pero lo segundo y más importante, lo que debe subyacer el fin último de una evaluación para el desempeño es que la dirección intente ayudar a mejorar a esos profesionales, es decir, no vamos a corregirles, no vamos a regañarles, sino, oye, mirad, hemos detectado estas debilidades y vamos a ayudaros a superarlas. ¿Qué os parece esto? Bien, me alegro, la postura correcta, lo más lógico. Es lo correcto. Vale, pues sí, tenéis razón. Quiero que recordéis lo que os acabo de decir. Esta es una visión bastante más amplia de lo que es la evaluación de desempeño. No sirve para corregir, no sirve para evaluar a nuestros trabajadores. Sirve para conocer lo que se hace y ayudar a nuestros trabajadores. Es decir, lo que estoy intentando es que veáis que la evaluación del desempeño tiene un lado positivo y que ese lado positivo, vosotros como expertos de recursos humanos, como expertos en recursos humanos, es el que tenéis que intentar transmitir. Y os cuento esto por experiencia, porque, por ejemplo, me estoy acordando en una escuela de negocios que yo dirigí, y que lo primero que hice cuando llegué fue implantar la evaluación del desempeño para todos los trabajadores. Todos los profesores al principio lo veían como algo muy negativo, de hecho no querían que lo implantara. Sin embargo, cuando yo poco a poco les fui transmitiendo el propósito que yo tenía, la filosofía que yo tenía para este proceso, que yo quería ayudarles en su trabajo, que yo quería que vieran lo que podían mejorar y que yo, junto con ellos, les iba a ayudar. Bueno, pues fijaos el cambio cuando empezaron a tener las primeras evaluaciones y yo me reunía para hacer la famosa entrevista de evaluación del desempeño, y ellos veían que yo no les regañaba, sino que les decía, mirad, dicen los alumnos que esto, y yo te voy a ayudar a mejorar en ello. Dicen los alumnos que no pones casos prácticos. Dicen los alumnos que sabes mucho, pero sin embargo que cuesta que lo comuniques. Pues yo te voy a enseñar a comunicarlo bien. Bueno, pues ¿sabéis lo que pasó? Que cuando esto lo ocurrió por primera vez, cada vez que yo lo hacía, cada 6 meses, los profesores estaban deseosos de que yo les diera esas evaluaciones. Bueno, ¿y qué tal? ¿Y cómo va? ¿Y cómo hemos sacado? ¿Y hemos mejorado? Fijaos la diferencia. ¿Vale? Bueno, pues esto es lo que tenéis que intentar transmitir como expertos en recursos humanos. Bien, entonces, fijaos, con esta visión que yo quiero transmitiros, bastante más integral o más holística, como queráis llamarlo, de este proceso, los objetivos que tendríamos para dicho proceso son, primero, involucrar a las personas en su rendimiento. Informar a las personas para que optimicen su trabajo, que es lo que os estaba contando. Reforzar los comportamientos adecuados. Lo primero que hay que hacer en una entrevista de evaluación del desempeño no es contarles lo que hacen mal. No, es contarles lo que hacen bien. Porque toda persona, aunque haga de 10 cosas 8 mal, hace 2 bien. Vamos a reforzarle esas, ¿vale? Luego, otro objetivo es establecer compromisos de mejora concretos. Es decir, con la evaluación del desempeño, lo que se intenta es concretar lo que se hace mal, pero para establecer compromisos de mejora concretas. Es decir, yo quiero concretar lo que tú haces mal, que sea muy concreto, para que mejores en eso concretamente, ¿vale? Bien, mejorar la comunicación entre responsables y trabajadores, porque no basta con decir esto lo haces mal o no me gusta cómo trabajas, ¿vale? Hay que decirle no me gusta cómo se hace esto concreto, ¿vale? Eso es comunicarte adecuadamente con un trabajador. Otro objetivo, implantar y llevar a cabo un estilo de gestión basado en valores. En valores me refiero a equidad, a justicia, es decir, que cuando yo me reúna con un trabajador y ese trabajador me diga o me pregunte que por qué otro trabajador en un puesto de trabajo similar cobra más, yo pueda sacar mi listado de competencias y decirle, mira, ¿ves? Es que aquí pone, o mi listado de objetivos y decirle, mira, aquí pone que tú este mes
has cumplido tus objetivos en un 60%. Cuando se cumplen los objetivos en un 60%, el variable que se obtiene es este. Y cuando se cumplen los objetivos en un 80%, el variable que se obtiene es esto. Por eso tu compañero en este puesto de trabajo similar al tuyo, ahora mismo ha obtenido en este mes una remuneración superior. ¿Comprendéis esto? Claro, es que si no, un trabajador te puede poner colorado. Si tú no le puedes justificar de forma objetiva por qué en un puesto de trabajo, y eso yo lo he visto, se cobra más que en otro, primero te pone colorado y segundo, desde ese mismo momento pierde la motivación y el compromiso con la organización, porque él siente que es infravalorado, con lo cual todo esto tiene que ser muy transparente y saberlo comunicar. Bien, me estáis haciendo preguntas, pero ¿es bueno decirle que su compañero cobra más porque su desempeño es mayor? Buena pregunta. En muchas empresas no hay transparencia y se conocen las retribuciones de los otros. A ver, es bueno decir a su compañero que cobra más porque su desempeño es mayor, pero no de esta manera. Es decir, es un poco lo que está diciéndote tu compañera más abajo. Es que previamente a esto hay que hacer cosas, previamente a evaluar y a contarle estas cosas a los trabajadores, hay que implantar un sistema de remuneración objetivo y que todos los trabajadores sepan lo que os estoy contando. Pues va a haber un variable en función de esto y de lo otro. Y, por ejemplo, de los objetivos cumplidos. Y si la organización cumple los objetivos marcados para este mes, toda la organización va a tener un 5% de salario, un 5% de variable más. Y si además de eso se cumplen los objetivos en cada puesto de trabajo, ese trabajador va a tener un 10% de variable más. Entonces, cuando eso ocurre, cuando tú luego te sientas con un trabajador, sí le puedes explicar que es que otro trabajador ha cumplido los objetivos y tú este mes no. ¿Vale? Pero si previamente todo este trabajo no está hecho, no es bueno, claro, porque no vas a poder justificarle el salario mayor de su compañero. ¿Vale? ¿Esto queda entendido? Vale, de acuerdo, pues pasamos. Bien, más cosas. Otro objetivo es contribuir a la mejora del desempeño. Obvio, porque lo que vamos a identificar es lo que se hace bien o lo que se hace mal. En un lenguaje más técnico y más, ¿cómo explicaros?, más comunicador, estaríamos hablando de las fortalezas y de las debilidades. También porque identificamos a quienes tienen potencial para ascender a otros puestos de trabajo, asumir responsabilidades, etcétera. Otro objetivo es ayudar a decidir sobre incrementos salariales, que no lo vuelvo a contar porque es justo lo que os estaba explicando. Pero atención, antes de la evaluación de desempeño hay mucho trabajo por hacer. Hay otras herramientas que implementar, que es a lo que se estaba haciendo antes referencia. Primero, hay que hacer procesos, o hay que diseñar, mejor dicho, procesos de selección eficientes. Es decir, que permitan ajustar el perfil de trabajador al puesto de trabajo, porque en muchas organizaciones, cuando un trabajador no rinde, directamente se le echa, y en muchas ocasiones resulta que es que este trabajador sí rendía o podía rendir. El problema es que no estaba ajustado al puesto de trabajo. Por ejemplo, vamos a imaginarnos un despacho de abogados, y vamos a imaginarnos que este despacho de abogados publica un puesto de trabajo que es el de secretaria, el de administrativa. Bien, y para ese puesto de trabajo contratan a una licenciada en Derecho con 2 meses de experiencia. ¿Qué os parece? ¿Está ajustada esa profesional o ese perfil de esa profesional al puesto de trabajo? Mal, me decís por aquí. Vale, ¿por qué no? ¿Por qué está mal? Claro, efectivamente, está sobrecualificada y no tiene ni idea de las tareas administrativas. Pero, sin embargo, el despacho de abogados, 6 meses después de que esa chica esté trabajando, va a decir que es que esa chica no rinde. ¿Esto os suena de algo en vuestra vida profesional? Sí, pero no lo he vivido, suerte que tienes, porque yo sí, lo he visto en muchas organizaciones
Es lo que suele pasar siempre, porque se busca muchas veces gente sobrecualificada. Vale, desde luego esto pasa en ocasiones. Y fijaos, con este ejemplo que os he querido poner, tan drástico, pero que ocurre, lo que quería daros a entender es que, ¿cómo vas a evaluar o qué sentido tiene evaluar el desempeño de una persona que no está ajustada a su puesto de trabajo? O sea, imaginaos que yo me pongo a evaluar el desempeño de esta persona. Claro, me va a salir absolutamente negativo, pero no es por su culpa, es que no la hemos ajustado bien. ¿Esto queda claro? Vale, fenomenal. Bien, otra cosa que tenemos que hacer, un plan de motivación adecuado, que esté orientado a satisfacer las necesidades de los trabajadores y que nos permita tenerles continuamente movilizados. Porque si no, me va a ocurrir lo mismo. Si los trabajadores de una organización no están motivados lo suficientemente, no desempeñarán correctamente sus funciones. Bueno, más que no las desempeñarán correctamente, directamente no las desempeñarán, pues seguramente con eficiencia, con rapidez, etcétera. Y cuando pasemos ese cuestionario o lo que sea, o la herramienta que utilicemos para evaluar el desempeño, nos dirá que ese trabajador no rinde adecuadamente. No, es que no hay un plan de motivación. Ese trabajador podría rendir mucho más y no rinde. Con lo cual, no es culpa del trabajador, ¿vale? El desempeño se está haciendo inadecuadamente por culpa de la organización. ¿A qué me refiero con movilizado? Bueno, pues buena pregunta. No me quería entretener, pero buena pregunta. Mirad, es que durante los años anteriores, desde principios del siglo XX, que se viene hablando de los recursos humanos, pues sobre los años 30 se empezó a hablar, pues, o se empezó a escribir sobre lo que es la motivación en las organizaciones, cómo hay que llevarla a cabo, cuáles son los factores de motivación, y ahora se ha acuñado un término nuevo, ¿vale? Que es movilizados. ¿Por qué? Pues porque no es lo mismo motivado que movilizado. Movilizado, digamos que es un nivel más, porque significa que tienes al trabajador continuamente en acción, motivado pero continuamente actuando. ¿Ves la diferencia? No es solamente que esté feliz en su trabajo y que de repente haga una tarea bien, sino que esté continuamente, le tengamos continuamente movilizado para que esté trabajando de una manera adecuada y satisfactoria para él. Exactamente. Pero porque él quiere, ¿eh? Porque él quiere. No porque le fustiguemos. Ojo, que es diferente. Precisamente estar movilizados es eso, que se veamos capaces de inculcar algo o de meter algo en el trabajador para que él continuamente quiera estar motivado para trabajar, ¿vale? Pero bueno, como sería objeto de otra videoconferencia, sigo avanzando un poquito. Bien, otra cosa que tenemos que hacer, establecer una cultura de empresa que impulse el desarrollo de la organización y de cada recurso humano. De nada. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver, si los trabajadores no conocen la cultura de la empresa, ¿qué se pretende de ellos en esa empresa? ¿Cómo van a trabajar bien? Entonces, volveremos a pasar esa evaluación del desempeño en nuestros trabajadores y nos saldrá que la evaluación del desempeño es inadecuada. Y este dato no es correcto. Lo que ocurre es que los trabajadores no entienden ni saben qué se espera de ellos. ¿Vale? ¿Esto lo entendéis? Fenomenal. Y nos vamos con lo último. ¿Qué hay que hacer antes de instaurar un proceso de evaluación del desempeño? Efectivamente, no tienen metas claras. Lo último, una estructuración organizada, adecuada de los puestos de trabajo. Es decir, tiene que haber una estructura de recursos humanos adecuada, unas relaciones jerárquicas y funcionales adecuadas y unos puestos de trabajo bien organizados en cuanto a funciones, características, recursos, porque si no ocurrirá lo mismo. Si el trabajador no sabe lo que tiene que hacer en su puesto de trabajo, imaginaos a esa administrativa del despacho de abogados que le dicen, siéntate aquí y bueno, ya irás viendo lo que se va haciendo. Pues esa persona a lo mejor tarda 6 meses en tener claro lo que tiene que hacer. Bien, si se le pasa un cuestionario de evaluación del desempeño, seguramente será un desempeño absolutamente inadecuado. Y vuelvo a repetir que no por culpa de ella. Entonces, para resumir esta diapositiva, que es muy importante, cuando nosotros
tenemos procesos de selección eficientes o hemos diseñado procesos de selección eficientes que nos permitan poner trabajadores ajustados a los puestos de trabajo. Cuando hay un plan de motivación que permita que los trabajadores puedan rendir lo que deben rendir. Cuando la cultura de la empresa está clara y cuando hay una organización de los puestos de trabajo, entonces cuando todas esas variables externas que pueden influir en el rendimiento de los trabajadores están bien tocadas y bien tomadas y gestionadas por recursos humanos, sí podremos pasar un cuestionario de evaluación del desempeño o realizar una evaluación del desempeño, porque todo lo que salga en esa evaluación estará directamente relacionado con ese trabajador. ¿Esto ha quedado muy claro, muy claro? Fenomenal. Porque si no, vuelvo a repetiros, si algo de esto no existe, yo puedo evaluar el desempeño y obtener datos que no estarían directamente relacionados con el desempeño del trabajador. Podrían deberse a otras variables externas al trabajador, que no están motivados, que no saben lo que tienen que hacer, ¿vale? Bueno, pues como me decís que sí, seguimos avanzando. Vale, bueno, vamos a empezar ya con cómo se debe llevar a cabo una evaluación del desempeño y una entrevista para evaluación del desempeño. Bien, lo primero, ¿qué factores o qué variables que tenemos que incluir en la evaluación del desempeño? ¿Qué tenemos que preguntar o sobre qué tenemos que preguntar? Pues, por ejemplo, sobre la cantidad y calidad de los servicios que produce el trabajador, ¿vale? Eso es una de las cosas que hay que averiguar en la evaluación del desempeño. Otra, sobre la que debemos obtener datos, sobre la forma de comportarse en el puesto de trabajo, no solamente en la parte técnica, en cómo él ejecuta su trabajo, sino en la forma de comportarse en el puesto de trabajo. ¿Esta forma de comportarse creéis que es importante o no? Y si creéis que sí, decidme por qué. La actitud ante el trabajo siempre ayuda. Vale, ¿algo más concreto? A afrontar problemas. Vale, os voy a poner un ejemplo concreto para que lo entendáis. Imaginaos una cajera de IKEA que es muy eficiente y tiene altos conocimientos en sus funciones, en lo que tiene que hacer. Imaginaos que es una persona que, pues no sé, ¿cómo deciros? En su trato con el cliente no es adecuada, vamos a imaginaros una persona que es hosca, que no da los buenos días, que no se despide de los clientes. ¿Qué os parece? Claro, por eso la forma no solamente en que llevas a cabo tu trabajo, sino la forma en que tú te comportas en tu trabajo, eso es un dato crucial a la hora de evaluar el desempeño en un trabajador, porque tú siempre te estás relacionando o con los demás, me refiero a los demás profesionales que hay en la organización, o con los clientes. Así que es importante que lo averiguemos, ¿vale? Bien, otra cosa que tenemos que averiguar en la evaluación del desempeño es los medios que utiliza el trabajador, la integración con los valores, cultura y objetivos de la organización. Esta es una cosa muy importante que tenemos que saber. ¿El trabajador está integrado y hace gala y demuestra los valores, cultura y objetivos de la organización? Bueno, pues otra variable que tenemos que averiguar. Bien, seguimos avanzando. Fijaos, aquí tenemos ya, una vez que tenemos claro los factores que tenemos que averiguar sobre nuestros diferentes trabajadores, vamos a ver qué pasos tenemos que dar en la evaluación del desempeño. Es decir, ¿cómo lo tenemos que hacer? Vale, pues primero, tenemos que formular los requisitos de desempeño, es decir, esos criterios por los cuales vamos a valorar al trabajador, que salen directamente de esos 4 puntos o variables que hemos estado viendo. Una vez que formulemos los requisitos,
lo ideal es revisarlos con el trabajador. Es decir, pues mirad, vamos a instalar una evaluación del desempeño, vamos a imaginarnos que vamos a evaluar a los profesores de una escuela de negocios, como yo os estaba contando que hacía. Pues yo reuniría a mis trabajadores y les diría, mirad, vamos a instalar una evaluación del desempeño y vamos a evaluar a cada trabajador por estos rasgos. Por ejemplo, los conocimientos técnicos que posee sobre la materia, las explicaciones, cómo los explica, las actividades prácticas que lleva a cabo, etcétera. Y yo les diría a esos trabajadores, ¿estáis de acuerdo? Y a lo mejor uno me dice, pues no, mira, una cosa más que tendrías que incluir en la evaluación del desempeño es, por ejemplo, si animamos al estudio a los estudiantes. Y yo le diría, pues sí, tienes razón, este criterio lo voy a incluir, ¿vale? Por eso es importante consensuar esos requisitos de desempeño con el trabajador. Vale, esto a veces se puede hacer y a veces no, como supondréis. Vale, tercer paso, observar y medir pues todo lo que es esos rasgos, ¿vale? Cuarto, evaluar a nuestros trabajadores según esos requisitos que nosotros hemos diseñado o establecido. Quinto, la entrevista con el trabajador. En esa entrevista lo que haremos es informarle al trabajador de todas las puntuaciones obtenidas, de cuál es su evaluación del desempeño. Y por último, la implementación, de acciones a llevar a cabo según pues haya obtenido una evaluación del desempeño u otra. Bueno, vamos a irla viendo, fase por fase. Bien, la formulación de requisitos del desempeño. Aquí consiste en determinar lo que la empresa espera del trabajador en el desempeño de sus obligaciones. Esto se hace por puestos de trabajo. Para cada puesto de trabajo hay unos determinados requisitos concretos que espera la organización en cada puesto de trabajo concreto. Imaginaos un hotel, pues en el puesto de recepcionista, en el puesto de camarera, de jefe de recepción, la organización tiene que determinar exactamente lo que se va a solicitar para cada uno de estos puestos de trabajo. ¿Cómo se hace esto? Pues se construye una hoja de registro compuesta por todos esos requisitos o variables de medida o que vamos a medir, cuanto más concretos mejor, ¿vale? Y el intervalo de puntuaciones para la valoración posterior de los trabajadores. Bueno, vamos a verlo para que lo entendáis más claramente. Mirad, aquí tenéis lo que podría ser una hoja de registro, ¿vale? De un puesto de trabajo. Entonces, ahí tenéis, por ejemplo, requisitos que se va a medir: calidad en el trabajo, modalidades de contacto, capacidad de planificación y organización, trabajo en equipo, y se pone una calificación. En las habilidades, pues por ejemplo, si brinda asesorías efectivas realizando recomendaciones técnicas a su área de trabajo. Sí que lo hace, ¿en qué puntuación del 1 al 5, por ejemplo? ¿Vale? Bueno, pues esta hoja de registro habría que hacerla para cada puesto de trabajo. ¿Qué se tiene que evaluar en cada puesto de trabajo? Lo que os contaba: competencias generales, competencias técnicas, competencias sociales, habilidades sociales y su actitud en ese puesto de trabajo. Vale, muy importante que entendáis esto. ¿Tenéis alguna pregunta referente a ello? No, me dicen por aquí. ¿Alguien más me quiere contestar? Vale, pues seguimos avanzando. Siguiente paso: la revisión de los requisitos de desempeño con el trabajador. Acordaos lo que os he explicado. Se coge, se reúne al departamento que sea o a las personas que ocupan un determinado puesto de trabajo, por ejemplo a todos los recepcionistas del hotel, y se les dice: mirad, vamos a llevar a cabo una evaluación del desempeño. Esa evaluación de desempeño va a tener estos objetivos: ayudaros en la mejora de vuestro trabajo, y para ello vamos a medir estos factores. Pues, no sé, el grado de satisfacción de los clientes, el grado de comunicación concreta con los clientes, todo lo que queráis, ¿vale? Y se consensúa con ellos. Bien, siguiente paso:
se coge y se pasa a observar el quehacer del trabajador, el dominio de todos esos factores que vamos a medir en su trabajo diario. Y después se pasa a la evaluación del desempeño del trabajador, es decir, se comparan sus actuaciones con parámetros concretos que hemos fijado previamente. ¿Vale? Esos parámetros pueden ser muy concretos o tipo criterios, como habéis visto anteriormente, es decir, el trabajador se comunica de una manera eficiente con el cliente, por ejemplo. ¿Vale? Bien. Seguimos con los pasos en la evaluación del desempeño. Siguiente paso, una vez que hemos llevado a cabo esa evaluación, en la cual hay unas puntuaciones por cada factor y unos comentarios por cada factor para el trabajador, muchas veces en vez de puntuaciones, pues se representa gráficamente para que el trabajador luego lo pueda ver, se hace como una especie de indicador de cada uno de los factores y se establece una especie de gráfico en la que puede ver el trabajador en qué puntuaciones ha sacado mayor, perdón, en qué variables ha sacado mayor puntuación, en qué menos. Bien, cuando eso se tiene, se coge y se pasa a la entrevista de evaluación. Entonces, en esta entrevista lo que vamos a hacer es identificar y explicar de forma detallada todos los criterios y resultados que ha obtenido el trabajador, uno por uno. Repito, siempre con el fin de contribuir a su mejora. Si no, no sirve de nada. O sea, si vosotros os reunís con un trabajador y hacéis una evaluación del desempeño y simplemente le decís, mirad, habéis hecho mal esto, esto, esto y esto, eso no sirve de nada. ¿Se os ocurre por qué? Sí, puedo repetir, claro que sí. Decía que una entrevista de evaluación del desempeño en la que se le cuenta al trabajador, y esto en realidad es lo que se suele hacer, lo que está haciendo mal no sirve de nada. Por aquí me estáis dando respuestas buenas, ¿vale? Que desmotiva, que no puede configurar su idea global, pero la más, ¿cómo os diría? La más directa es que no da soluciones a los problemas que él pueda tener. No se le dan soluciones. No puede subsanar sus errores, efectivamente, esa es la respuesta, si no se le explica cómo. O sea, si tú le dices, mira, es que tu trato con los clientes es pésimo. Ya, ¿y de qué le sirve eso al trabajador? De absolutamente nada. Le podéis decir que es pésimo, que no es la forma más indicada de decirla, pero bueno, pero decirle luego, a ver, mira, para tratar correctamente con un cliente, tienes que decir, lo primero, buenos días a ese cliente, el tono que tienes que utilizar es este, al final tienes que acabar con una despedida. Eso sí le sirve al trabajador y eso sí sirve para mejorar el desempeño, porque nuestro objetivo final es que mejore el desempeño para que la organización vaya mejor, digo yo, ¿no? Pues solo podremos contribuir si le damos pautas concretas de mejora, ¿vale? Si no, no sirve de nada la evaluación del desempeño. Vale, y por último, sí, también puede ser el mismo el que haga propuestas de mejora. Sí, normalmente se suele, en esa entrevista de evaluación de desempeño, se suelen o pactar o darle algunas indicaciones y otras que él las proponga, efectivamente, ¿vale? Se hace como una especie de mix. Bien, y lo último que tenemos que hacer es implementar la acción adecuada, o sea, una vez que detectamos las debilidades y fortalezas y sobre todo las debilidades, cómo solucionarlas, hay que tomar decisiones y ayudarle al trabajador a que proponga medidas concretas para que eso se solucione, ¿vale? Porque eso es lo que queremos, que el trabajador corrija sus debilidades, sus actuaciones inadecuadas. Vale. Bien, y ahora nos vamos a meter con esa fase concreta que está metida dentro de todo lo que es el proceso de evaluación del rendimiento, que es la entrevista para la evaluación del desempeño. Una entrevista que yo diría que es bastante peliaguda si no se hace bien. Y si no se orienta bien, encima
puede tener consecuencias bastante negativas. Es decir, vosotros que os planteabais que la entrevista de evaluación del desempeño iba a ser positiva, pues puede ser que se os tuerza si no la enfocáis de una manera adecuada, ¿vale? Bien, objetivos de una entrevista para la evaluación del desempeño. Llegar a acuerdos con el trabajador, que tenga una idea clara de cuál es su desempeño. Definir medidas de mejora. Motivarle hacia su trabajador, como yo os he contado que intentaba hacer con mis profes y por el resultado parece que lo conseguía. Bien, eliminar o reducir disonancias, ansiedades, tensiones, dudas, porque fijaos, no hay nada más desmotivador para un trabajador que le produzca más estrés en su trabajo que es desconocer qué es lo que hace mal o cómo puede hacer las cosas bien. Eso desmotiva de una manera impresionante. Vale. Bien, entonces, ¿qué es una entrevista de evaluación de desempeño? Que es completamente diferente a cualquier otra entrevista dentro de lo que son los procesos de recursos humanos. Es completamente diferente a una entrevista de selección, de análisis de puestos, etcétera. Bien, es una sesión de verificación del desempeño que intenta proporcionar a los empleados feedback sobre su actuación en el pasado, tanto positiva como negativa, para corregir lo que tenga que corregir de cara hacia el futuro. Entonces, es el momento en el que se comentan los resultados de la evaluación y se deben brindar pautas para la mejora del desempeño. Y lo que vamos a intentar sobre todo es aclarar al trabajador lo que se espera de él, con áreas y pautas concretas de actuación. Porque muchas veces esos trabajadores, como os contaba, lo desconocen. Bien, ¿cómo tenemos que hacerlo? Pensad que si no enfocáis y planificáis claramente y adecuadamente la entrevista para la evaluación del desempeño, puede saliros rana, como os estaba contando, ¿vale? Bien, entonces, lo primero que se tiene que hacer en una entrevista, por supuesto, prepararla como en cualquier otro tipo de entrevista. Ver quiénes van a ser los participantes, que normalmente es un jefe y un subordinado. Planificar la duración, que normalmente puede ser entre 45 y 60 minutos. Y planificar quién va a llevar el liderazgo, quién va a dirigir la entrevista, que en una entrevista de este tipo siempre es el jefe, como os podéis suponer. Vale, lo siguiente que se prepara es exactamente el diálogo que se va a mantener en la entrevista. ¿Por qué os digo esto? Porque no podéis dejar que posteriormente el trabajador sea el que comience a dirigir el diálogo y os saque de vuestro objetivo, que es hablar de lo que se hace bien y de lo que se hace mal. Porque además puede llevaros a que vosotros os centréis demasiado en lo negativo y la entrevista no deje un buen sabor ni a vosotros ni al trabajador. Con lo cual hay que planificar exactamente qué voy a contar. ¿Y en qué orden lo voy a contar? Pues voy a contar estos 3 factores positivos a este trabajador y además los voy a contar primeramente y luego los 5 negativos, ¿vale? Y luego hay que planificar el cierre de la entrevista. ¿Cómo se va a cerrar? Con posibles preguntas, con una despedida adecuada, etcétera, ¿vale? Bien, y pasamos al inicio de la entrevista. ¿Cómo se abre? ¿Qué os parece? ¿El inicio de la entrevista hay que planificarlo? ¿Y es importante o no? ¿Qué os parece? Sí, hay que planificarlo, me decís por aquí. ¿Y por qué? Porque hay que tranquilizar a las personas, porque llegarán asustados, efectivamente. Porque de una manera un poco más técnica, en cuanto a lo que me estáis contando, aunque lo estáis diciendo, pues eso, muy acertadamente, lo que tenemos que hacer en el inicio es establecer lo que nosotros llamamos el clima en el que se desarrollará la entrevista, ¿vale? Con lo cual hay que hacerlo muy bien, hay que planificar el saludo, cómo le vamos a comunicar los objetivos de la entrevista. Pues mira, te he llamado para esto, no quiero que estés nervioso porque nada más cerca o nada mejor dicho, nada más lejos de lo que yo pretendo. Lo que vamos a hacer aquí es hablar sobre tu trabajo para ver en qué yo te puedo ayudar a mejorarlo. Entonces, estate tranquila porque esto no, o tranquilo porque esto no conlleva
nada negativo hacia ti, ni va a haber ningún tipo de represalia, ni nada. Todo lo contrario. Yo lo que quiero es ver en qué tú encuentras dificultades para poder ayudarte, ¿vale? Pero todo esto, por supuesto, tiene que estar preparado previamente. Vale, una vez que hemos establecido ese clima, que hemos saludado, que hemos establecido pues esa relajación y tranquilidad a la que me hacíais referencia, y que ya el trabajador está en actitud de por lo menos podernos escuchar, si no del todo tranquilo, bastante más tranquilo, pasamos a lo que es el núcleo de la entrevista, a lo que es el contenido en sí, ¿vale? Que es esa evaluación del rendimiento de ese trabajador. Bien, aquí, ¿qué tenemos que hacer? Y por supuesto, si lo queremos hacer, ¿qué tenemos que planificar? Pues primero, comenzar con preguntas a modo de autoevaluación. Bueno, ¿qué tal te encuentras en tu puesto de trabajo? ¿Estás a gusto? ¿No estás a gusto? ¿Cómo lo desarrollas? ¿Cómo crees que lo desarrollas? ¿Qué crees que hace falta mejorar? Y una vez que ese trabajador nos da su punto de vista, entonces nosotros pasamos a dárselo. Bueno, pues mira, ya veo que sí que tienes una idea bastante real de lo que es tu puesto de trabajo, de lo que estás haciendo bien o tal o cual, pero yo te voy a explicar ahora de una manera mucho más concreta, que además te va a ayudar mucho más, lo que se está haciendo bien y lo que se está haciendo mal, pues para que lo puedas mejorar, ¿vale? Bien, cuando tengáis que explicarle, primero siempre explicarle qué es lo que hace bien. Siempre se empieza explicándole lo que él hace bien, ¿vale? Siempre hay que darle primero el feedback positivo que el negativo. Y siempre que tengáis que dar el negativo, no utilicéis adjetivos. Trabajas muy mal, no sé, eres muy negado para esto lo estás haciendo muy inadecuadamente. No, tenéis que darle datos objetivos, Por ejemplo, he notado que últimamente no llegas al objetivo tal. ¿Por qué? ¿Tú a qué crees que se achaca esto? Mira, aquí parece que el porcentaje el porcentaje de nota que sacas en cuanto a la comunicación con los clientes es un 30% y tendrías que haber sacado un 50%. ¿A qué achacas tú esto? ¿Vale? Siempre tenéis que hacer referencia a datos concretos. Para eso está precisamente la evaluación de rendimiento. ¿Esto lo entendéis? Vale, si hacéis referencia a adjetivos, calificativos o a datos demasiado generales, lo que vais a hacer es que el trabajador se ponga a la defensiva. Entonces tenéis que ir muy despacio, factor por factor, y aportándole datos objetivos. Bien, seguimos. Vale, lo que os contaba antes, cosas que tenéis que llevar, que tenéis que tener en cuenta en este momento de la entrevista, en lo que es el núcleo de la entrevista. Lo primero, lo que os explicaba, utilizar la técnica del sándwich, es decir, empezar con un feedback positivo, seguir con un feedback correctivo y de mejora, o sea, con los puntos más débiles de ese trabajador, y acabar con otro positivo. Bien, importante que el trabajador hable, es decir, no consiste en leerle la evaluación de rendimiento, sino ir factor por factor, y que el trabajador vaya intercalando sus opiniones, lo que él va diciendo, ¿vale? Y una cosa muy importante que sí que quiero recalcaros, y es que si hay aspectos en los cuales el trabajador saca puntuación negativa, sí que tiene que salir siendo consciente de ello, ¿vale? Que tampoco somos aquí ni Mary Poppins, ni no me acuerdo cómo se llamaba el hada que salía ¿cómo se llamaba? En el país de nunca jamás, ¿cómo se llamaba el hada? Ahora mismo no me acuerdo. Campanilla, me acaba de salir. Ni tampoco somos Campanilla. No. Las cosas se pueden tratar y se deben tratar. Y además directamente. Pero, muchas gracias. Pero siempre con el máximo respeto y siendo directos. Y muy despacio. ¿Vale? Para que el trabajador no se sienta agredido. ¿Esto queda claro? Es decir, el feedback hay que dárselo. Porque tan malo es decirle todo lo negativo al trabajador y que salga con un mal sabor de esa entrevista,
como que salga diciendo, ¡buah! Pues al final no me ha dicho nada, ni me ha dicho bien ni mal, porque no nos hemos atrevido. Entonces esto es importante, ¿vale? Ni tenéis que ser el Pepito Grilla, ni tenéis que ser campanilla que, todo muy bien, pero no te preocupes, No, no, no. ¿Vale? ¿Estáis de acuerdo conmigo y entendéis esto? Muy bien, muy bien. Pues venga, vamos a seguir que nos queda nada de tiempo. Y quiero cumplir mis objetivos. Venga, pues más cosas. A ver, una vez que se haya más cosas que tenéis que tener en cuenta, perdonadme, en el momento en el núcleo de la entrevista. Vale, aparte de describirle aquellas debilidades que pueda tener en su trabajo, acordaos siempre de que le describís una debilidad y acto seguido, que es lo más difícil y para eso sois profesionales en ello, tenéis que darle una pauta, ¿vale? Para que la mejore. Es decir, si yo le estoy diciendo a esta persona que ha sacado un 30% de puntuación en su trato con el cliente, le tengo que dar pautas de mejora. Mira, es que quizás tu tono tiene que ser otro, es que tienes que decir un buenos días, tienes que mirarle a los ojos, cosas muy concretas, ¿vale? Bien, también hay que establecer, como me contabais antes, metas comunes y concretas. A ver, veo que no llegas a cumplir los objetivos en esto. A ver, ¿cómo podemos hacer para que tú los cumplas? Vamos a crear aquí unas pautas entre los dos para conseguir que esos objetivos los cumplas. Bien, y por supuesto, y como me decíais antes, y como estáis viendo que os explico, siempre el trabajador, o en parte de esos factores que se le explican, o en todos, tiene que tener una parte activa en cuanto al plan de acción que haya que llevar a cabo para mejorar lo que haya que mejorar, ¿vale? Bien, y por último nos vamos al cierre de la entrevista, que también tiene bastante importancia si queréis que la relación con este trabajador no quede dañada, ¿vale? Porque por una entrevista de evaluación del desempeño mal enfocada o por una inadecuada despedida, esa relación con el trabajador puede quedar dañada. Y en esto tenéis que ser muy conscientes. Y relación dañada con un trabajador significa que su motivación baja a cero y por lo tanto que no rinde lo que tiene que rendir y causa problemas en la organización, ¿vale? Bien, entonces hay que concluir la entrevista proponiéndole un seguimiento a lo pactado. Es decir, bueno, ¿qué te parece si el mes que viene nos reunimos para ver cómo vas mejorando respecto de lo que te he contado, ¿vale? Como yo hacía con mis profesores, que les decía, pues venga, dentro de 3 meses o pasadme los ejercicios o las actividades prácticas que vais a hacer, que yo las voy a revisar a ver si son realmente prácticas, a ver si no lo son, os voy a dar consejos de cómo hacerlas más prácticas para los alumnos, todo esto. Bien, preguntar al trabajador si tiene cualquier duda que quiera resolver, eso también hay que hacerlo en el cierre. ¿Te has quedado con alguna duda? ¿Quieres comentarme algo? ¿Quieres decirme alguna otra opinión? Y al final de todo, despedirse de forma de forma cordial. Es decir, bueno, pues yo con esta entrevista, repito que mi objetivo era ayudarte. Cualquier cosa que tú veas en la que yo te puedo ayudar o cualquier cosa que necesites comentar conmigo, por favor, me lo dices. Y espero que a partir de todo esto que hemos hablado, tu trabajo mejore y, por supuesto, yo pueda ayudarte como te digo en ello, ¿vale? Así que acabar la entrevista. Y no sé si me queda mucho más. Sí, me queda la diapositiva con la que yo me quiero despedir, ¿vale? Y es que en una entrevista de selección, en una entrevista de evaluación para el desempeño, siempre proporcionar feedback constructivo que pueda servir para mejorar. El destructivo solo sirve para desmotivar, como os he contado. Realizad una escucha activa. No me ha dado tiempo, como veis, a hablar de la escucha activa, pero es muy importante que no solo habléis, que escuchéis activamente al trabajador, que entendáis las motivaciones que él pueda tener por hacer una cosa que no era como la que estabais esperando. O que entendáis lo que conlleva emocionalmente para un trabajador explicaros algo concreto, todo eso, que mostréis empatía y siempre que no olvidéis
que sois los jefes o los responsables de recursos humanos y por tanto tenéis que ser asertivos y directos, que no está reñido con la educación, con la motivación a ese trabajador, con prestarle ayuda, etcétera. ¿Vale? Y ya está, y ya está. ¿Qué os ha parecido la videoconferencia? ¿Os he hecho cambiar alguna idea sobre la evaluación del desempeño? Sí, sobre todo en lo referente a la entrevista, la manera de comunicarlo, me alegro. Me encantaría tener una en mi trabajo, nunca lo he vivido. Bueno, sí que he visto que os he hecho cambiar eh, la idea sobre la evaluación del desempeño. Mira, justo eso que tú me has dicho a mí es lo que a ti te tendría que decir un trabajador. Esa es la sensación que yo digo que debéis provocar con la evaluación del desempeño. Si yo os he provocado esa sensación, es para mí muy gratificante y eso que espero que vosotros provoquéis en los trabajadores. Vale, bueno, preguntas que tengáis que hacerme, venga, hacérmelas. Si tu empresa no te hace una evaluación de desempeño, ¿recomendarías autohacerse una? Hombre, eso podría crear quizás con el resto de tus compañeros algún problemilla. Yo recomendaría que se hiciera una evaluación del desempeño. De todas maneras, yo no sé qué puesto de trabajo tienes en esa empresa, me refiero a si estás dentro de recursos humanos o no. Si no estás dentro de recursos humanos, lo puedes indicar, pero en realidad quien debería hacerlo y de quien debería salir esa iniciativa es de la empresa. Aunque la verdad es que todavía es bastante sorprendente que en España medianas empresas y grandes empresas todavía carezcan de una evaluación del desempeño. Y fijaos, como os he contado, lo importante que es para todo eso que os explicaba al principio. Vale, ¿alguna pregunta más? ¿No? Vale, vale, pues ha sido un placer estar con vosotros. No quiero entreteneros más porque ya es momento de descansar y bueno, pues solamente me quedo con lo que os he dicho. Si os he cambiado mínimamente la idea sobre este proceso de forma que veáis que es mucho más importante, crucial y amplio de lo que muchas veces se suele hacer, con eso me doy por satisfecha. Gracias a todos por escucharme y espero veros en otras videoconferencias. Muchas gracias por lo que me decís. Buenas noches a vosotros. Hasta otro día.